Sin más preámbulo, vamos a abordar la temática de los incendios. El título de este artículo dice: se expanden sin freno los incendios en California. Claro que aquí en México ha habido incendios, ¿verdad? Forestales. No le voy a hablar de los incendios de las urbes, ¿verdad? Sino las áreas forestales que pues, llaman la atención al mundo porque, pues usted sabe, se extinguen muchas especies, no solamente de plantas, ¿verdad? Sino de la fauna. Huyen a otros lugares si tienen la posibilidad de hacerlo y pues no se adecúan o no se habitúan a aquella región porque no es su hábitat, ¿verdad? No es su lugar ideal para la vida y pues perece finalmente esta especie, ¿verdad? Y amén de eso, muchas especies que están en el subsuelo, porque en un bosque, en una selva, ¿verdad? Hay especies que viven en esas áreas de la tierra, pues también perecen porque el calor y la elevada temperatura del incendio provoca que estos animales no toleren esas condiciones y mueren sin razón, ¿verdad? Otros eh, se salvarán acudiendo a algún otro espacio y ser rescatado por alguien, ¿verdad? Que pasa o está ahí presente. Y qué bueno, ¿verdad? De esto se habló bien cuando el incendio de Australia, ¿verdad? Los koalas que se dispersaron, muchos de ellos fueron pues capturados por la gente y seguramente ya los liberaron para que continúen su vida pues, en aquel bosque pues prácticamente sin vida, ¿verdad? Pero de alguna manera se rehabilitan esas áreas, no se quedan de manera permanente inertes, sino que se rehabilitan y pues esto va bien para la naturaleza. También le hablé del incendio que se presentó en Brasil, ¿verdad? En la Amazonía de Brasil, ¿verdad? Decir la Amazonía o Amazonas es hablar de 5 países, imagínense, de tal manera pues que sí afectan a la flora y fauna y lógicamente al ser humano, ¿verdad? Y estos incendios, muchos de los cuales son provocados por nosotros mismos, ¿verdad? De alguna manera interviene la mano del ser humano y pues ahí están las consecuencias. Claro, otros incendios son por la naturaleza, algún rayo, ¿verdad? Provoca este problema, pero quizás sean los menos, ¿verdad? Entonces hay que tener muy presente que si somos nosotros los del incendio o los que originamos esa catástrofe, ¿verdad? No sé cómo llamarle de otra manera, pues hay que tomar reflexión, ¿verdad? Si usted acude, o yo, o algún club, algún grupo, a acampar en una zona arbolada, claro, se hace la convivencia, pero luego dejamos ahí algún carbón encendido, no nos damos cuenta, no apagamos bien el fuego y pues eso puede ocasionar un incendio tremendo que ni nos imaginamos. De tal manera pues que ahí está. La otra situación es que cuando hay, digamos, deforestación provocada por el hombre o talas inmoderadas de los bosques, pues se queda mucha materia orgánica que se va a secar por el viento, por el sol, y ahí es propicio para que suscite un incendio, ¿sí? Entonces, procurar esas normas, cuidar esas normas que nos indican cómo poder acampar, cómo poder pues estar en un bosque o en una zona boscosa, ¿verdad? Para que no provoquemos este problema, en serio. Que le voy a leer aquí son datos que apocalípticos, dicen algunos, ¿verdad? Porque en la historia de esta región de California, dicen los que escribieron este artículo, es histórico, no se había presentado tan intenso como en esta ocasión. Y lo más tremendo de todo es que no le encuentran aún, digamos, el final de este incendio. Continúan las llamas, continúan los vientos, favoreciendo que se propague, y pues esto va muy mal para la gente que vive ahí en esa zona, ¿verdad? Y claro, esto para el mundo.
Entonces dice aquí, California, los incendios forestales ardían sin freno el miércoles en California y las autoridades advirtieron que las ráfagas de viento podrían avivar más a las llamas. Los siniestros ya declarados han crecido en forma explosiva y ayer se esperaba la aparición de las corrientes conocidas como vientos del diablo en el norte y los de Santa Ana en el sur. El martes, 14 bomberos se vieron obligados a desplegar refugios de emergencia al verse sobrepasados por las llamas, según el Servicio Forestal de los Estados Unidos. El fuego destruyó la estación de nacimiento en el Bosque Nacional de los Padres, en la costa central del estado. El personal de emergencia sufrió quemaduras e inhalación de humo, y 3 elementos fueron trasladados por aire a un hospital en Fresno, California, donde uno de ellos recibía cuidados intensivos. San Francisco, California, Estados Unidos, 10 de septiembre de 2020. Los incendios forestales han quemado, escuche, más de 800,000 hectáreas en California. Ya se habla de 850,000 hectáreas, para que nos demos una idea, y todavía no finiquita este evento. En este año, esos incendios han arrasado con esta superficie, estableciendo un récord estatal mientras los bomberos siguen combatiendo las llamas en decenas de sitios bajo temperaturas abrasadoras. En San Francisco, el cielo se tiñó de naranja debido al humo. Aquí en esta imagen estoy mostrando a ustedes este acontecimiento, ¿verdad? Cómo queda pues el aire, el ambiente después o al momento del incendio. Se ha expandido al norte de California, donde el fuego ha ardido durante más de 3 semanas. En los 2 días recientes se utilizaron helicópteros para rescatar a cientos de personas varadas en el Bosque Nacional Sierra, donde el incendio de Creek ha destruido 365 edificios, incluidas al menos 45 viviendas, y 5,000 estructuras se veían amenazadas según la valoración de los bomberos. Las llamas amenazaban a la población de Albury, situada al pie del monte entre Lac y Fresno. En el sur de California había incendios activos en los condados Los Ángeles, en San Bernardino y San Diego, y los meteorólogos esperaban la llegada de los vientos de Santa Ana. Esas corrientes de aire cálidas y secas podrían alcanzar por momentos las 50 millas por hora, o sea, 80,000 kilómetros. No hay que olvidar que ahorita se está presentando un fenómeno, los meteorólogos conocen muy bien de esto, el fenómeno de la niña y el niño, ¿verdad? En el caso de la niña, se tiene más presente el calor, la sequía. Y en el niño se tiene más presente el frío. Entonces este fenómeno se está presentando en el Pacífico y es muy seguro que esté influyendo o haya influido sobre este incendio. Fíjese cómo es la naturaleza. Dice aquí, las autoridades pidieron a los vecinos de media docena de poblaciones al este de Los Ángeles que se mantuvieran alerta por un fuego en el cercano Bosque Nacional. La combinación de ráfagas de viento, aire muy seco y vegetación deshidratada creará un peligro crítico de incendios, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Forestal cerró el lunes los 8 bosques nacionales en la mitad del sur del estado y clausuró los puntos de acampada en California. Seguramente lugares en donde puede ir el Boy Scout, ¿verdad? O podemos ir la familia a guarecernos a un día de campo cerrados. Más de 14,000 bomberos combaten las llamas. 2 de los 3 fuegos más grandes de la historia en el estado ardían en la zona de la bahía de San Francisco, aunque estaban contenidos en gran parte después de 3 semanas.
En California ya se ha impuesto un récord con casi 930,000 hectáreas quemadas este año, superando un máximo de hace 2 años, a pesar de que lo peor de la época de incendios acaba de comenzar. Es decir, todavía no podemos o no se puede indicar un final de este acontecimiento. Aquí están unas láminas que les estoy mostrando para que se dé una idea del panorama, ¿verdad? Tan tremendo de aquella región, de aquella zona. El humo, el humo está presente y claro, contaminando al ambiente con las sustancias químicas que proceden del incendio. Recuerde que una gran cantidad de árboles pues son pinos, encinos, seguramente hay bastantes allá en esa región, amén de otras especies. Y los pinos generan sustancias químicas que obviamente son peligrosas cuando hay un incendio, ¿verdad? Del pino que se extrae de muchos pinos, pues la trementina, alcohol, aguarrás, y pues esto propicia que el incendio sea más intenso. Ahí está un puente muy famoso en aquella región, vea cómo se ve el ambiente. Ahí está una persona, ¿verdad? Cómo respira, qué tendrán que hacer para poder respirar aire fresco, aire puro. Ahí está la ciudad, vea a los lados, al frente, cómo se ve el viento contaminado, porque habría que agregar lo que está respirando esa gente, ¿verdad? Le reitero, las sustancias químicas que provienen de esos árboles, pues de alguna manera están en la comunidad. Esta lámina nos está indicando los lugares muy específicos del incendio. Ahí se ubica Washington, está Oregon. En Oregon dicen que está extraordinariamente tremenda esta situación, ¿verdad? Portland, está también Sacramento, San José, California, San Francisco. Y bueno, aquí está esta nota, más de 500,000 personas evacuadas en Oregón. 500,000 de habitantes, imagínense, ¿hacia dónde va esa gente? ¿Qué es lo que deja? Deja su patrimonio, sin duda alguna, deja su vivienda, deja todo ahí, sus vehículos. Es algo fuera de comprensión de los que no hemos tenido esas experiencias, sin duda alguna. Dice, cerca del 10% de la población del estado, 500,000, pues está refugiándose en otras partes, ¿verdad? Quizás se vayan con familiares a otros estados. En fin, no se sabe qué hará esas personas, esa gente. ¿Cómo empezaron los incendios en Estados Unidos? Y más respuestas a tus dudas, dice aquí el artículo. Los incendios forestales se extienden por California, Washington y Oregon, es lo que está aquí en este mapa, ¿verdad? A un ritmo asombroso. Esto es lo que tienes que saber sobre cómo comenzaron y lo que puedes hacer para protegerte. Claro, estas noticias o estos artículos pues van dirigidos a las personas que están en ese lado, ¿no? ¿Qué debes hacer o qué puedes hacer? El martes por la noche las autoridades locales instaron a evacuar a medianoche alrededor del lago Orville en California, mientras el incendio crecía a un sorprendente ritmo de 4 kilómetros cuadrados cada media hora. Imagínense, 4 kilómetros cuadrados cada media hora. Es algo difícil de asimilar, ¿eh? Los incendios forestales arden en todo el oeste de los Estados Unidos y han subido a California y a otros estados en crisis que van agravándose cada día. A medida que los residentes se enfrentan a los incendios, la nube de humo
se esparce. Agregado a esto, la continuidad o la continua ola de calor de la región. Aquí tenemos las respuestas de algunas preguntas que se hace el público, que se hace la comunidad. Este año es peor que otras temporadas de incendios. La gente se pregunta, ¿verdad? Con la esperanza de que no sea este año, sino que sea uno más, pero no intenso, que no aumente el problema. ¿Cómo comenzaron los incendios forestales? Es importante saber el origen, sin duda alguna, ¿no? De dónde, ya le mencioné algunos orígenes posibles de un incendio. ¿Qué papel juega el cambio climático? Le decía hace un momento, ¿verdad? El efecto de la Niña, ese fenómeno de las aguas del Pacífico, sin duda alguna, ha intervenido en este acontecimiento. ¿Dónde ocurren los incendios forestales? ¿Cuáles son los más preocupantes? Son preguntas, ¿verdad?, que se hacen. ¿Qué es el índice de calidad del aire? ¿Es seguro salir? ¿Por qué el cielo es anaranjado cuando hay un incendio? ¿Debo usar mascarilla para protegerme? Y las respuestas vienen enseguida. ¿Este año es peor que otras temporadas de incendios? Cal Fire, la agencia de bomberos del estado, informó el jueves que los bomberos luchaban contra 29 grandes incendios en todo el estado y que más de 1.254.000 hectáreas se habían quemado este año, lo que superó con creces cualquier registro anterior en la historia de California. ¿Cómo se está dando la respuesta? Entonces, este incendio es definitivamente mayor que los de antaño. El incendio conocido como August Complex, que empezó el mes pasado, es oficialmente el fuego incontrolado más grande que se ha registrado en la historia del estado. Ha quemado más de 190.000 hectáreas. Los tercer y cuarto incendios más grandes también comenzaron el mes pasado. 12 personas han perecido y más de 3.900 estructuras han sido destruidas solo en California. Un bebé de 1 año en el estado de Washington y otros 3 menores han perecido. Pueblos enteros en California, así como en Oregon y Washington, han sido reducidos a cenizas. Es algo inimaginable, ¿verdad? Por eso el término apocalíptico queda en estas circunstancias. Daniel Swain, un experto en clima de California, afirmó recientemente que estaba alarmado por la gran amplitud y superficie de las llamas que ardían al mismo tiempo en una variedad de ecosistemas. Además, todavía es temprano en la temporada de incendios forestales, que los científicos han advertido repetidamente que se extiende cada vez más. Me estoy quedando sin superlativos, dijo Swain, y eso fue a finales del mes pasado. O sea que a estas alturas, pues, el incendio está más intenso. Imagínense qué pensará esta persona. El hecho de que los incendios de este año estén en la cima de la continua crisis del coronavirus es otra razón por la cual se sientan tan diferentes. Para millones de californianos el aire libre supone un respiro, pero ahora el humo ha hecho que el aire exterior sea tóxico en gran parte del estado. Los bosques nacionales están cerrados y algunos de los lugares más apreciados por los residentes podrían ser dañados. Otra pregunta, la que le mencioné: ¿cómo comenzaron los incendios forestales? La mayoría de los incendios de California son causados por personas. Escuche eso. El incendio de El Dorado, que ha crecido a más de 4.000 hectáreas, se inició cuando una familia utilizó un dispositivo pirotécnico para anunciar el sexo de un nuevo bebé. Seguramente había una convivencia ahí en esa parte. A alguien se le ocurrió, ¿verdad?, aventar un cohete, como le decimos nosotros, y el problema se inició ahí. Fíjese usted que cómo es posible que esto pase, ¿verdad? Habiendo normas, habiendo reglas.
de seguro en todos los bosques, en todos los parques nacionales hay normas para todos los que los visitamos, ¿verdad? Hacemos caso omiso a eso y vea usted los resultados tan tremendos. Muchos otros son causados por acciones más rutinarias, como conducir un carro que suelta hollín en la vegetación seca, como fue el caso del incendio Apple en el sur de California este año. Fíjense cómo investigan, ¿verdad?, el origen y se dan cuenta que fue un vehículo en este caso. Otros han sido causados por líneas de transmisión de energía u otros equipos de servicios públicos que pueden provocar e iniciar incendios en áreas remotas. Los equipos de Pacific Electric causaron el mortal incendio Camp en el 2018. O sea que los cables eléctricos, ¿verdad?, son una potencia ahí de provocar un incendio, ¿eh? En Oregón se informó que los incendios en el área del cañón de Santiam se encendieron cuando los árboles que caían derribaron cables de electricidad. Pero a veces los fenómenos naturales son la causa al encender los incendios de manera inevitable. Este año, los relámpagos que cayeron durante las inusuales tormentas secas provocaron algunos de los incendios más grandes. Claro, lo que le comentaba hace un momento, que de manera natural, pues sí suceden estos acontecimientos, pero quizás sean los menos, ¿eh? Una vez incendiado el fuego, los vientos feroces han propagado incendios fuera de control a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos. Otra pregunta que mencioné: ¿qué papel juega el cambio climático? Los expertos dicen que el cambio climático ha impulsado la gravedad de los incendios, su magnitud, la rapidez con la que se propagan y lo difícil que es combatirlos mientras se ciernen sobre las comunidades. Los incendios de este año se han visto agravados por una ola de calor sin precedentes que, según los científicos, forma parte de los cambios de cada vez y que son cada vez más extremos. En esta región, el clima cálido y seco propicia que el incendio se vea más intenso. Cuando es probable que se inicien los incendios y las fuertes lluvias que estimulan el crecimiento de plantas que se convertirán en combustible para los incendios la próxima vez que el tiempo sea seco y cálido. Le decía yo que la niña, este fenómeno que induce a la sequía, que induce a la falta de humedad, pues provoca o cuando menos es un factor que incide en los incendios, ¿verdad?, del mundo, no diría yo nada más que de esta zona. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha enfatizado los vínculos que hay entre el cambio climático y la gravedad de los incendios de este año se están presentando. Nunca he sentido más obligación y propósito de mantener el liderazgo de California, no solo a nivel nacional, sino internacional, para enfrentar el cambio climático, dijo el martes este gobernador. El legado de una política, además de un siglo de supresión total de los incendios, también asoma su feo rostro, según los expertos. Esa política de extinguir todo incendio ha perjudicado a los ecosistemas que dependen naturalmente del fuego para despejar el espacio necesario para crecer, así como a las comunidades nativas estadounidenses que han utilizado el fuego para cuidar enormes extensiones de tierra durante milenios. Bueno, son antecedentes que seguramente hacían los nativos de aquellas partes, ¿no? Otras dos preguntas. ¿Dónde ocurren los incendios forestales? Aunque suene lógico eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los más preocupantes? Una respuesta. Actualmente hay decenas de incendios en todo el oeste y muchos de ellos están escalando en dimensión, amenazando comunidades y contaminando el aire de millones de personas. La situación de los incendios forestales en California y Oregón ha aumentado hasta el punto de que ya no puedo llevar las cuentas
de los innumerables incendios masivos, rápidos y potencialmente muy peligrosos. Escribió en Twitter Swain. El experto en clima de California de esta semana afirmó lo anterior. La escala geográfica y la intensidad de lo que está sucediendo es realmente estremecedora, le confirma Swain. Los meteorólogos han expresado su alarma por la rápida y el rápido crecimiento nocturno del incendio el miércoles, que devastó comunidades montañosas y se arrastró inquietantemente cerca del pueblo de Paradise, que fue arrasado por el incendio Camp, el más mortífero del que se tiene constancia en el estado. El incendio Byrne forma parte del complejo norte. Durante el fin de semana, el incendio Creek creció a toda velocidad y llevó al gobernador Nelson a declarar el estado de emergencia en los condados de Fresno, Mariposa y Madera. El fuego creció tan rápidamente que miembros de la Guardia Nacional de California tuvieron que rescatar en helicóptero a los campistas atrapados en el Bosque Nacional Sierra. El gobernador también declaró el estado de emergencia en el condado de San Bernardino, donde el incendio El Dorado ha provocado evacuaciones y cierres de carreteras de forma generalizada, y en el condado de San Diego, donde ardía el incendio Valley. Quizás son nombres que le dan pues a estos fenómenos, ¿verdad? El incendio Bobcat en el Bosque Nacional Ángeles amenazó las casas de los suburbios de Los Ángeles. El gobernador y otros han advertido que no se deben subestimar algunos de los mayores grupos de incendios que los equipos de bomberos han combatido durante semanas, aunque sean clasificados como bajo control en gran parte. Claro, no hay que confiarse, ¿verdad?, en ese sentido. Otra pregunta. ¿Qué es el índice de calidad del aire? ¿Es seguro salir? Bueno, aquí en México le llamamos índice metropolitano de la calidad del aire, los famosos IMECA, ¿verdad? Y son unidades que se miden de acuerdo a la presencia de sustancias químicas en el aire. Y pueden ser desde humos de los automóviles, o presencia de partículas que levanta el viento, ¿verdad?, de tierra, de polvos, y también pues son partículas sólidas muy peligrosas. Entonces le decía, en México el índice metropolitano de la calidad del aire, que son los IMECA, se miden y de acuerdo a la cantidad de partículas sólidas, parte, ¿verdad?, que son aquellas partículas más dañinas que podemos imaginarnos, porque las respiramos, las inhalamos. Y esas partículas sólidas pues miden micras o micrones, son muy pequeñas, que a veces no se ven a simple vista. Esas no debemos respirarlas nunca, fíjese. Agréguele el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, agréguele los óxidos de azufre o dióxidos de azufre presentes en el aire, pues esto va mal. El ozono, el metano, todos estos químicos, pues no debemos respirarlo. Nuestro organismo no se adapta rápidamente a eso y pues afecta seriamente a nuestra salud, también a la salud de la fauna de una región determinada. Y pues con frecuencia se está indicando estos IMECAS en la Ciudad de México. Aquí le querían, no sé si le llamen IJUCAS, índice juarense de la calidad del aire, que pues yo no escucho que se diga eso. Se debería decir, así como se dice cuánto tiempo se dura para trasladarnos de Juárez hacia El Paso, Texas, se debería de indicar también los IJUCAS que tenemos, ¿verdad?, en los puentes o en Ciudad Juárez, no para alertarnos o para alarmarnos, no, sino para prevenir. Si ya está presente aquella sustancia química en el aire, a ver cuál es la fuente, en dónde se está produciendo, pues para menguar o disminuir o cerrar aquella fuente en un momento determinado, ¿no?
piensa. De tal forma, pues, que el aire se contamina y pues no crea que las partículas se van rápido. Muchas permanecen en el aire mientras hay quietud. Claro, llega el viento, que es el aire en movimiento, y las traslada de un lugar a otro, pero no desaparecen rápido, ¿verdad? Quizás las traslade de una zona a otra, en donde obviamente la contaminación también va a estar presente. De esto habla un tanto pues el índice de la calidad del aire. Aquí dice, para millones de californianos que tienen la suerte de estar fuera de la ruta directa de las llamas, la calidad del aire es una gran preocupación. Una mirada por la ventana en el área de la bahía el miércoles por la mañana daba una clara indicación de que las cosas no eran normales. Los incendios ocultaron el sol en la bahía de San Francisco, claro, con el humo, ¿verdad? No permitían pues que los rayos solares incidieran en la gente, en las comunidades. Por todo el norte de California, las columnas de humo de un incendio forestal que atravesó las atribuciones de la Sierra Nevada se elevaron a la atmósfera y convirtieron el día en un espeluznante crepúsculo. Más allá de eso, puedes revisar en un sitio web una aplicación de la Agencia de Protección Ambiental para el índice de calidad del aire. Cuanto más alto es el índice, peor es el aire. Cualquier cosa por encima de 100 es mala para los grupos sensibles, que debido a la pandemia son más numerosos de lo habitual. Los expertos han dicho que la mala calidad del aire podría agravar los síntomas del COVID-19 o hacer que las personas tosan más, haciéndolas más contagiosas si están infectadas. Claro que sí, ¿verdad? Esta es una lógica. Algunos residentes del área de la bahía confían y se van a otro sitio para, pues de alguna manera, resolver la problemática de la respiración. Pero esto no sucede en todas partes. Si la calidad del aire es mala en tu área, y lo es en gran parte de California, debes tratar, si es posible, de permanecer en el interior con las ventanas cerradas. Si ya están o estamos, ¿verdad?, en el mundo encerrados, pues imagínense con esta situación, todavía más encierro, ¿verdad? Ahora sí a cerrar las ventanas, las puertas, los tragaluces, ¿verdad?, para que el aire pues no entre. Y definitivamente si hay calor en esa región, imagínense tener que apagar el aire porque el aire o a través de los ductos pues ingresa esa contaminación. Dice aquí, un filtro de aire de alta eficiencia también es útil. Sin embargo, muchos californianos no tienen ninguna de las dos opciones y deben salir a trabajar todos los días en oficios esenciales mal pagados, a menudo en campos agrícolas. ¿Qué le parece? Otra pregunta, ¿por qué el cielo es anaranjado? Según el Distrito del Aire del área de la bahía, la Agencia de Control de la Contaminación del Aire, los cielos anaranjados alrededor de San Francisco y gran parte de Oregon y Washington son el resultado de las cenizas y el humo de los incendios, que se elevan y se propagan ampliamente debido a los fuertes vientos. Las partículas de humo tienden a dispersar la luz azul del sol, mientras que permiten que la luz amarilla, naranja, roja llegue a la superficie, haciendo que los cielos se tornen anaranjados. Bueno, esta es una respuesta a este fenómeno físico que se da. Si el humo es lo suficientemente espeso, la mayor parte de la luz del sol que llega a la zona se dispersará y absorberá antes de llegar al suelo, lo que provoca esos cielos apocalípticamente oscuros durante el día. Otra pregunta, ¿debo usar mascarilla N95 para protegerme? Bueno, la mascarilla N95 es la que se recomienda para las enfermeras, para los médicos, ¿verdad? En tiempos normales la respuesta probablemente sería sí, aunque una mascarilla no es tan efectiva como quedarse en casa. Pero estos son tiempos normales.
y los funcionarios de salud pública aconsejan que no se compren mascarillas N95 para uso personal, puesto que los profesionales médicos y otros trabajadores que deben salir pueden necesitar el limitado número de máscaras disponibles. Aquí se ha dado eso, no recuerda, que se decía, no compres esas mascarillas o esos cubrebocas, porque los usan las enfermeras, los médicos que están muy cercanos a los pacientes. Entonces llegará un momento en que no haya en el mercado y ellos tendrían problemas, pues, en ese sentido, ¿verdad? Para el contagio, evitar el contagio. ¿Sí? Dice aquí, usar una tela común o un cubrebocas quirúrgico en el exterior es una buena idea, aunque no debe ser todo lo que hagas para protegerte de ese humo. Del mismo modo que un cubrebocas no debe ser tu única precaución contra la propagación del coronavirus. Claro que sí, ya hemos escuchado otras maneras de no contagiarnos. Viene otra pregunta, ¿cómo podemos evitar que se produzcan los incendios? Aquí usted, yo podemos dar una lista de ideas, ¿verdad? De sugerencias. Muchos expertos dicen que esa es la pregunta equivocada. En cambio, dicen, los responsables de las políticas deben reconocer que los incendios forestales ocurrirán y desalentar o prohibir el desarrollo urbano en las zonas propensas a los incendios. Los líderes locales deben tomar medidas para facilitar la huida de sus comunidades a corto plazo, dicen, y los propietarios de viviendas pueden colaborar para evitar que sus hogares sufran daños. Los expertos en silvicultura y manejo de incendios dicen cada vez que las quemas controladas deben convertirse en una parte más importante de la estrategia. En una quema controlada o incendio prescrito, los bomberos y otros profesionales provocan incendios pequeños en zonas donde se debe despejar el exceso de vegetación, en momentos en que el clima no es demasiado caliente y seco. Esto les permite controlar mejor las llamas. De ese modo, cuando un incendio forestal golpea esas zonas, no arderá a tan elevadas temperaturas o de forma destructiva. Si esto lo hemos escuchado alrededor de X lugar, ¿verdad? Se deforesta de manera intencional para que si hay un incendio, digamos, al norte, pues no se propague hacia el sur, o cuando menos se disminuya esa probabilidad de propagarse. En fin, son maneras que el ser humano tiene que idear para poder mitigar ahora sí estos fenómenos. Gil Cowan es el corresponsal de California que sigue la pista de las cosas más importantes que ocurren en el estado todos los días. Los incendios mortales en California queman casi 450,000 hectáreas y aún no se vislumbra un final, dice la nota. Es tremendo eso. Dice, los mortales incendios forestales en California han quemado más de 445,000 hectáreas y aún no se vislumbra un final. Mientras miles de bomberos luchan por contener el fuego que sigue apareciendo. Cientos de incendios fueron provocados por rayos, indicó Steve, un portavoz de Cal Fire. Aproximadamente 12,000 relámpagos causaron 585 incendios en el estado durante la semana pasada, mientras más de 13,000 bomberos trabajan para combatir las llamas, indicó. Claro, si es un evento natural, pues sin duda alguna pues va a arrasar, ¿verdad?, aquella zona. Habría que ver cómo está la tecnología de los pararrayos, ¿verdad? Todos sabemos que el pararrayos, pues ahí se detiene ese rayo y de alguna manera pues no provoca un incendio. Habría que analizar esa situación. Los bomberos luchan por contener los incendios masivos que han cobrado la vida de al menos 4 personas. 2 incendios en el complejo LNU de 140,680 hectáreas en el norte del área de la bahía y del Valle Central. El otro incendio complejo SCU
que arrasó 139.197 hectáreas en gran parte del este de San José, se encuentran entre los incendios forestales más grandes del estado históricamente registrados. Imagínense que anteriormente no se habían presentado tan intensos estos incendios. Dice, incendios forestales de California dejan al menos 4 muertos, mientras algunos evacuados sopesan los riesgos de contagiarse del coronavirus en los refugios. Debe ser algo tremendo, ¿verdad? Salir de su hogar, que ya pues dejó de serlo, acudir a un refugio, a un lugar pues para salvar la vida, pero ahí se encuentra con ese dilema, ¿verdad? De no hay sana distancia, ¿verdad? Quizá el cubrebocas no lo lleve, hay muchas circunstancias difíciles ahí. Y quizá el agua no esté disponible al momento, habría que ver, yo siento que sí, ¿verdad? Pero sí la cercanía de una persona con otra pues se da y pues ahí está el problema del contagio. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este sábado que el estado recibió una declaración presidencial debido a los incendios en parte del norte del estado. Esto significa que el presidente Donald Trump otorgó ayuda federal para apoyar los esfuerzos de recuperación en las áreas afectadas por los incendios forestales. No había escuchado yo al presidente, ¿verdad? Qué bueno que ya lo mencionó en este artículo. ¿Dónde está el presidente? ¿Qué anda haciendo? ¿No? ¿Anda en campaña? Esas áreas incluyen los condados de Lake, de Napa, San Mateo, Santa Cruz, Solano, Sonoma y Yolo, según un comunicado en la Casa Blanca. El complejo SCU es ahora el segundo incendio más grande en la historia del estado, mientras que el LNU es el tercero. Algunos bomberos tienen turnos las 24 horas. No es gente, y respeto, ¿verdad? Nuestros respetos a estos bomberos, yo digo de todo el mundo, ¿verdad? Arriesgan su vida, hacen todo lo posible porque aquello no se propague, no continúe avanzando, pero debe ser una decisión difícil, ¿verdad? Y pues gracias a ellos, te aseguro, muchas vidas se han salvado. Dice aquí, bomberos en el patio trasero de una casa frente al incendio del complejo CZU que avanza. Esto sucedió en agosto, el 21 de agosto de este año. Aunque más de 13,000 bomberos luchan contra las llamas, algunos en turno de 24 horas, hay demasiados incendios y los recursos para evitar que más hogares queden en llamas son insuficientes, se explicó. Una de las razones es la escasez de recursos. Y claro, pues si no hay, imagínense, agua, no está disponible en ese momento, o los accesorios que ellos utilizan, ¿verdad? No están, o ya se quemaron por la misma, el intento puede defender a la vida, pues lógicamente viene un problema serio, ¿no? En ese sentido. Una de las razones de la escasez de recursos se debe a que hay menos reclusos de lo habitual, ayudando en el esfuerzo, debido a las liberaciones tempranas por la pandemia del COVID-19. Los reclusos se fugan como bomberos, así dicen, son una parte integral de nuestras operaciones de extinción de incendios, indicó Christine, portavoz de Cal Fire. Las liberaciones tempranas significaron que hay 600 internos menos en disponibilidad para esta temporada de incendios en comparación al año pasado. Sí, menciona el artículo, debido al COVID-19 tuvieron que retirarse, ¿verdad? Los reclusos, y por ende hay una baja en cuanto a la presencia, ¿verdad?, de los mismos para apoyar pues a los bomberos en estos series. 4 muertes a causa de los incendios en California. Además, a los bomberos les preocupan los pronósticos que anticipan tormentas eléctricas secas, con relámpagos pero poca lluvia, las cuales podrían provocar más incendios y propagar los ya existentes desde este domingo hasta el martes.
En una conferencia de prensa este domingo, el comandante de incidente Sean dijo que el complejo LNU y el complejo SCU habían quemado aproximadamente 279.637 hectáreas. En este momento estos incendios representan el número 2 y el número 3 de los incidentes más grandes del estado. Lograr apagar ambos al mismo tiempo, es decir, algo, nos da la magnitud de lo que ha sucedido aquí en la última semana, indicó. Cavanagh señaló que el 96% de los motores de Car 5 se dedicaron a combatir incendios con recursos adicionales provenientes de agencias externas, incluidos los camiones de bomberos del estado de Washington y de Oregon. Claro, han tenido que solicitar refuerzos, ¿verdad? Yo ya no diría solamente de este país, sino quizá otros países pues estén presentes para apoyar, ¿verdad? a estos bomberos. Pero indicó que los recursos serían redirigidos a nuevos incendios. Si tenemos un comienzo nuevo, tenemos que sacar los recursos. Eso es muy difícil de hacer, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que asegurarnos de que no tengamos nuevos comienzos. Claro, ¿verdad? Imagínense la decisión rápida que tienen que tomar los bomberos, ¿verdad? Allá no hay fuego, pero tenemos que prevenir que se presente, ¿verdad? Son decisiones difíciles, pienso yo, y que de alguna manera tienen que hacer aquello, ¿verdad? Para que el fuego pues se detenga en un momento determinado. En la misma sesión informativa, la jefa de la unidad de bomberos, Sana Jones, advirtió a los residentes para estar preparados ante una posible evacuación. Esta noche, hoy mismo, se emitió una advertencia meteorológica roja que incluye prácticamente toda la mitad del norte del estado de California y las áreas costeras centrales por relámpagos y vientos erráticos, explicó. Y pues agradezco su atención. Recuerde que estamos en una contingencia todavía. No se confíe usted ni yo. Debemos continuar con nuestras maneras de prevención, ¿verdad? Viene la influenza en octubre, no es para que se asuste ni para crear pánico, al contrario, es para prevenirnos más. Recuerde, la vitamina C o ácido ascórbico es un preventivo, tómelo a través de los cítricos, a través de los frutos un poco ácidos, le va a ayudar mucho. Por aquí me manda un saludo Matilde López Torres. Gracias, hermana, por escuchar como siempre este programa, y pues esperemos que las clases virtuales sean de utilidad. No se confíe, todavía vamos a tardar tiempo, vamos a estar confinados. Ese término se dice mucho hoy, pero no es para mal, ¿verdad? No es para molestarnos ni que nos sintamos deprimidos. Deje eso. Puede hacer ejercicio ya. Incluso en Aprende en Casa hay algunos ejercicios o terapias físicas, aplícalas. Y si tienes la posibilidad de ir a correr, de hacer ejercicio fuera de tu hogar, hazlo con la sana distancia, ¿verdad? Y esto va bien para la salud.